¿Qué es un determinante? Bueno, pues un determinante, en primer lugar, hay que tener claro que es un número. No conviene confundir una matriz con un determinante. Una matriz ya vimos que es un conjunto de elementos ordenados en filas y columnas, generalmente números, mientras que un determinante siempre es un número. Aquí tenemos la definición más formal, que un determinante de una matriz cuadrada, siempre los determinantes son sobre matrices cuadradas. No se puede hacer un determinante de una matriz que no sea cuadrada. Y es un número que se obtiene de la suma de todos los productos de n factores que se pueden obtener tomando un solo elemento de cada fila y uno solo de cada columna, anteponiendo un signo positivo o negativo según que la permutación formada por los índices de fila sea igual o distinta a paridad a la que forman los índices de las columnas. Bueno, esto es la forma de justificar formalmente lo que es un determinante. Y nosotros lo que hacemos generalmente, que es la forma de denotar un determinante, es colocar unas barras verticales a ambos lados del nombre de la matriz o dos barras verticales y colocar dentro los elementos de la matriz. ¿Cómo se calculan los determinantes? Bueno, pues el determinante de orden 2, para calcularlo lo que se hace es se multiplican los elementos que forman la diagonal principal y se le resta el producto de los elementos que forman la diagonal secundaria. Ya estaría hecho. El número que dé pues es el valor del determinante de orden 2. Para un determinante de orden 3 se conoce también como regla de Sarrus y se calcula del siguiente modo. Se multiplican los elementos que conforman la diagonal principal y ahora se multiplica el elemento que queda suelto, el elemento A31, por los otros dos que quedan libres, más el elemento que queda suelto, el A13, por los otros dos elementos que quedan libres, menos, yo aquí recomiendo poner un paréntesis y multiplicar los tres elementos que forman la diagonal secundaria, más el producto del elemento que queda suelto por los otros dos que quedan libres. Y lo mismo con los dos que quedan libres y el elemento que queda suelto. Esto hay diferentes formas de resolver el determinante de orden 3. Según donde lo miréis, pues hay diferentes vídeos en internet que lo que hacen es repetir una fila o dos filas o una columna o dos columnas, pero bueno, la manera formal de hacerlo es esta. Propiedades de los determinantes. El valor de un determinante no cambia si se transpone su matriz asociada. Recordar que transponer una matriz era cambiar filas por columnas. Si en un determinante se cambian dos filas o columnas entre sí, el valor del determinante en valor absoluto no cambia, pero sí cambia el signo. Si todos los elementos de una fila o columna se multiplican por un número, el valor del determinante resulta multiplicado por el mismo número. Si todos los elementos de una fila o columna son nulos, el determinante es nulo. Lo mismo ocurre si dos o más filas son iguales. También si dos o más filas o columnas son proporcionales. Si todos los elementos de una fila o columna son expresados como la suma de dos sumandos, el determinante se puede expresar como la suma del determinante original con la fila o columna con uno de los sumandos más otro determinante original con la fila o columna del otro de los sumandos. Esto lo veremos mejor en problemas. Aquí leído es difícil, cuesta un poquito. Si a una fila o columna se le suma un múltiplo cualquiera de otra fila o columna, el determinante no varía. Y finalmente, si una fila o columna es combinación lineal de otras, el determinante es nulo. Las propiedades de los determinantes son válidas tanto para filas como para columnas. Desarrollo de un determinante por los elementos de una fila o columna. Bueno, pues si en una matriz cuadrada de orden n se elimina la fila que ocupa la posición i y la columna que ocupa la posición j, se obtiene una matriz cuadrada de orden inferior, en este caso n-1, que recibe el nombre de submatriz complementaria del elemento que ocupa la posición ij, es decir, hemos marcado un elemento dentro de la matriz y hemos tachado la fila y la columna que ocupa ese elemento. Lo vamos a representar como alfa sub ij y llamamos adjunto al determinante de ese elemento o de esa submatriz complementaria. Y se calcula así, es decir, el adjunto del elemento ij es igual a menos 1 elevado a i más j. Hay que recordar que i indica el número de fila que ocupa el elemento y j el número de columna, multiplicado por el determinante de esa submatriz.
Un determinante de cualquier orden se puede calcular como la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera por sus respectivos adjuntos. Esto también lo veremos en problemas, pero nos permite calcular un determinante de orden superior a 3. A partir de orden 3 ya no hay una regla para calcular el determinante de orden 4 o de orden 5. Es más cómodo reducir el orden del determinante a uno conocido, a orden 2 o orden 3. Aplicaciones de los determinantes. Bueno, en primer lugar, el cálculo del rango de una matriz por determinantes. Ya vimos que se podía calcular haciendo ceros por Gauss, pero hay otra manera y es utilizar determinantes. En este caso, bueno, pues el rango de una matriz es igual al orden máximo de su mayor menor no nulo. Lo veremos en problemas también. Cálculo de la matriz inversa por determinantes. Bueno, pues para calcular la matriz inversa por determinantes lo que hay que hacer es, en primer lugar, calcularse siempre el determinante asociado a la matriz. Si ese determinante es 0, no hay matriz inversa, puesto que 1 entre 0 no existe. Si el determinante nos da distinto de 0, bueno, pues será 1 partido el determinante y multiplicado por la matriz de los adjuntos traspuesta.